Hoy no le voy a hablar de tentaciones, ni le voy a hablar de cosas que le confronten mucho, como la cultura del reino, ¿verdad? Que algunos salieron muy confrontados, ¿no? Hoy venimos así bien tranquilos, así es que solamente vamos a hablar de el tema central, creo yo, de nuestra vida en Cristo, que es la fe. ¿Cuántos creen que eso es el centro de nuestra vida? ¿Sabe? La fe, y hay que ver la fe a qué, ¿verdad? ¿En qué cree usted o a qué le cree usted? Porque yo creo que eventualmente todas las personas tienen fe, pero no todas creen en lo mismo, no creemos en lo mismo. Quiero comentarle lo que significa la palabra fe, tanto en el hebreo como en el griego. El darnos cuenta lo que originalmente la palabra significa nos ayuda a entender. Y obviamente yo no quiero que usted salga solo con un concepto intelectual de lo que es la fe, sino que entienda la necesidad y la importancia de caminar en fe y de vivir en fe. ¿Sabe que en hebreo fe se dice emuná? ¿Sí sabía? Y emuná quiere decir establecido, firme en la verdad. O sea que la fe conlleva un establecimiento y una firmeza, pero no en cualquier cosa, sino en la verdad. Y en griego la palabra es pistis, que quiere decir, fíjese porque esta descripción es muy importante, una firme convicción basada en lo oído que produce un pleno reconocimiento de la revelación o la verdad de Dios. Voy a repetírselo. Esto es de acuerdo al diccionario bíblico Vine. Pistis en griego quiere decir una firme convicción basada en lo oído que produce un pleno reconocimiento de la revelación o la verdad de Dios. Y me llama mucho la atención, o sea, cuando usted busca en la concordancia Strong's la palabra fe, en el Antiguo Pacto, en hebreo va a aparecer emuná, y en el Nuevo Testamento, en griego, va a aparecer pistis. O sea, todo lo que se traduce fe, en hebreo es la palabra emuná y en griego es pistis. Interesantemente, no hay varias palabras en hebreo ni varias palabras en griego, son las únicas que hay que se traducen fe. Pero fue muy interesante para mí darme cuenta que hay una diferencia muy grande entre lo que es fe en el Antiguo Testamento y lo que es fe en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento, fe tiene que ver con lo que usted oye. En el Antiguo Testamento solo tenía que ver con lo que usted hace, pero en el Nuevo Testamento tiene que ver con lo que usted oye. ¿Por qué razón? Porque el nuevo pacto comienza con Cristo. Cristo es la palabra misma, Él es la palabra encarnada, la palabra en acción. Entonces lo que usted oye, la palabra que usted oye, la palabra que usted declara, la palabra que usted predica, es importantísimo, tiene que ver con lo que es la fe. ¿Sí? Ellos dos están en clase, ¿verdad? Bueno. Muy bien. Le voy a decir 5 o 6 características o atributos de la fe, así rápidamente, basados en la Escritura, antes de que comencemos a hablar en sí de la fe. Mire, la fe, puedo decirle que por ella vive el justo. Y eso usted lo puede encontrar en Habacuc 2:4, en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 38, perdón. Dice la Escritura, porque el justo por la fe vivirá. O sea, podemos deducir que por ella vive el justo, ¿verdad? La fe es en Dios que debemos tenerla, no en nadie más. Marcos 11:22. Jesús dijo, tened pues la fe en Dios. La fe nos salva. Mateo 9:22, Marcos 10:52, Lucas 18:42. ¿Por qué? Porque Jesús en varias ocasiones les dijo a personas enfermas que se acercaron a Él para ser sanados, vete, tu fe te ha salvado. Y sabemos que la palabra salvar aquí implica liberar. No solamente es salvar en el sentido de ser salvos del infierno, está hablando de ser liberados de enfermedad, ser liberados de incredulidad, liberados en la mente, porque la palabra salvación tiene una implicación mucho mayor de la que a veces le damos en español.
Ok, Jesús en su retorno la buscará. Lucas 18:8 y dice, y cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? O sea que es muy importante que la fe se mantenga porque Él la va a buscar cuando venga. En otras palabras, ¿dónde la va a buscar? Cuando dice hallará fe en la tierra, no es que la va a buscar en el aire, la va a buscar en nosotros que estamos sobre el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces Jesús la buscará. Ser llenos de fe es necesario para soportar la prueba. Hechos 6:5 nos habla que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Solo así pudo soportar ser un mártir, al cual mataron apedreado. Y la fe es necesaria para que se nos revele la justicia de Dios. Romanos 1:17. Toda la escritura en el Nuevo Pacto nos habla de que la justicia es en fe y es por fe y es para fe. Pero interesantemente, Romanos 1:17 dice que es por la fe que nos es revelada la justicia de Dios. En este tiempo muchos hablan de justicia, ¿verdad? Hablamos de establecer la justicia y bueno, la Escritura nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. O sea que la justicia va a la par del reino. No podemos tener un reino si no hay justicia, pero la justicia solamente puede ser revelada a nosotros a través de la fe. Alguien que no tiene fe en Dios no puede recibir revelación de la justicia de Dios. Y estamos hablando no solamente de la justificación, la cual opera por fe. Nadie puede ser justificado si no es por fe, pero la justificación la hace Dios mismo, el Espíritu Santo. Dios es el que nos justifica, nos hace justos, porque el justo entonces comienza a vivir en nosotros. Pero la justicia de Dios tiene que ver también con establecer su verdad en la tierra, pero nadie puede establecer la justicia si no es por la fe. Entonces, cuando hablamos aún de que los gobernantes hagan justicia o que sean justos, ningún gobernante que no tenga fe en Dios podrá hacer justicia. ¿Me explico? Entonces, cuán importante es que la gente de gobierno pueda tener fe en Dios para poder recibir revelación de la justicia y ejecutar la justicia de Dios, ¿verdad? Solo por la fe se puede hacer. Muy bien, ahora me voy a centrar de aquí en adelante, ya habiendo dicho eso como preámbulo, yo me voy a centrar en Romanos capítulo 10. Quiero que usted, por favor, abra su Biblia, su iPad, su iPhone, su lo que sea, iPod, etcétera, etcétera, o la piedra, si la tiene escrita en piedra, en lo que sea, en papel, abra por ahí Romanos 10. Vamos a centrarnos ahí. Y vamos a comenzar a leer del verso 5. Voy a ir leyendo por párrafos, o vamos a ir comentando por párrafos para que comprendamos el tema de la fe. Romanos 10:5, si usted lo tiene puede levantar su mano. Muy bien, la mayoría lo tiene. Ok, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Fíjese, hay una justicia que es por la ley y hay otra justicia que es por la fe, lo que acabamos de hablar. Entonces, lo que dice Moisés acerca de la justicia que es por la ley, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Paro ahí un momentito, ese solo es el verso 5. Quiere decir que en la ley de Moisés la gente era justificada por sus acciones, por sus obras. La ley decía, no matarás, no codiciarás la mujer del prójimo, santificarás el día de reposo, etcétera, etcétera. Todos los mandamientos, todo lo que decía que tenía que hacer. Entonces, de acuerdo a la ley, usted podía vivir si cumplía esas cosas de la ley o si hacía. En otras palabras, en el antiguo pacto se hace un énfasis en hacer. En el nuevo pacto el énfasis es en ser, ¿verdad? Y hay muchos que aún viviendo en este tiempo están basados en hacer las cosas y no en ser la justicia de Dios. Muy bien, entonces verso 6. Pero la justicia que es por la fe, o sea, la del nuevo pacto, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos.
Verso 8 nos da la respuesta. Mas, ¿qué dice? O sea, fíjese cómo es la justicia que es por la fe. Verso 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, hay una dramática diferencia entre lo que era la justicia o la justificación en el antiguo pacto y lo que es la justicia que es por la fe del nuevo pacto. Entonces en el antiguo pacto era por hacer ciertas cosas, por cumplir ciertos mandamientos, pero en el nuevo pacto la cosa se nos simplifica totalmente. Nos está hablando nada más de la palabra, por eso le dije que era importante la descripción de la palabra fe, porque en el Nuevo Testamento habla de una convicción que viene por haber oído la palabra. Si usted no ha oído la palabra, no es despertada tampoco la semilla de fe. Es bien interesante porque parece que fuera como un círculo, ¿verdad? Como que dice que la fe viene por el oír, pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos una medida de fe en nuestro interior que Dios nos repartió a cada uno. Pero esa fe está allí y esa fe no está activa. Es una fe que no sirve para mucho, sino hasta que viene la palabra de Dios y activa. La oímos con el oído natural, obviamente con el espiritual también. Y esa palabra que es espíritu, porque la palabra de Dios, el evangelio de Dios, es poder para salvación. Y cuando escuchamos esa palabra, se activa en nosotros la medida de fe para que podamos creer. Ahora, no es para creer cualquier cosa. Hay algo particular que dice la Escritura que debemos de creer para ser salvos. ¿Qué es lo que dice? Repetimos. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese que yo he leído cantidad de veces este versículo, pero hasta esta vez que lo estaba leyendo, medité en algo. Que el verso 9 primero habla de confesar y después de creer. Y yo siempre lo había visto al revés, pero esta vez comencé a meditar. O sea que hay mucha gente que puede confesar la verdad sin haberla creído, escúcheme bien lo que digo, pero que cuando lo confiesa, esa palabra misma provoca una activación en su interior para que luego pueda creer. Bueno, pero apláudale al Señor, por favor. Aleluya. Mire, es algo muy sencillo, pero para mí fue una revelación muy grande. Porque yo siempre había dicho, primero tiene que creer para luego confesar. Pero luego estoy viendo que dice que si confiesa que Jesús es el Señor y creyera en su corazón, o sea, lo segundo es que creyera en su corazón. Y como yo sé que la palabra tiene un poder activo, un poder creativo para activar todo lo que tiene la misma naturaleza de la palabra, que es lo que viene del Espíritu de Dios. Y yo sé que tengo una medida de fe dentro de mí. Entonces cuando yo confieso que Jesús es el Señor, esa palabra que sale de mi boca viene para activar la medida de fe que está en mi espíritu y eso me hace creer. Solo dos están en clase, parece. Sí, me está captando. Quizá hay gente que confesó bajo la emoción que Jesús es el Señor. Pero cuando habló, cuando salió esa palabra de su boca, por cuanto la palabra es espíritu, provocó una activación en su interior y entonces la medida de fe se activó y pudo creer en su corazón. Y entonces después, de una forma natural, va a decir, sí, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi sanador, pero porque la fe fue activada. O sea que probablemente la primera vez que lo confesó no tenía ni mucho entendimiento de qué era. ¿Sabe que en tiempos antiguos, en tiempo cuando la iglesia primitiva inició, en el tiempo del libro de los Hechos, Roma era quien predominaba en Israel? Y entonces todos decían, César es Señor. Esa era la manera como ellos se saludaban. César es Señor, César es Señor. Pero
los que estaban creyendo en Jesús entendían que la palabra Señor tiene una connotación más profunda, que Jesucristo cuando resucitó fue hecho Señor de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y entonces los creyentes en Jesús, ellos decían, no, César no es Señor, Jesús es el Señor. Jesús está por encima de César, Jesucristo es el Señor. Y sabe que todo aquel que declaraba que Jesús es el Señor, le costaba la Bartolina, lo enviaban al circo donde los leones los despedazaban allí con los gladiadores, porque decían que Jesús era el Señor, porque ellos lo que querían escuchar es que César era Señor. Entonces ellos estaban jugando la vida al decir que Jesús es Señor. Pero algo poderoso ocurre cuando usted declara que Jesús es el Señor. Y muchas veces por dirección del Espíritu Santo, de una manera sencilla, nosotros comenzamos a decir, Jesús, eres el Señor, tú eres el Señor, tú eres mi Señor. Y sabe, la Escritura dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces yo creo que el diablo no te va a poner a decir que Jesús es el Señor. La carne tampoco quiere, pero el Espíritu Santo te mueve a declarar que Jesús es el Señor. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a que reconozcas el señorío de Cristo sobre tu vida. Y cuando tú declaras que Jesús es el Señor, algo poderoso ocurre dentro de ti. Lo que pasa es que hemos perdido la sencillez, hemos perdido la simpleza, pero cuando vemos la Escritura tal y como es y dejamos de estar queriendo partir pelos por la mitad y encontrarle demasiadas explicaciones y sencillamente creemos lo que ahí dice, entonces con una fe ciega vamos a obtener también el milagro y la respuesta. ¿Para cuántos aquí Jesús es el Señor? Eso quiere decir que Él es el dueño de todo lo que tú administras. Él es el dueño de tu vida, Él es el dueño de tus hijos, Él es el dueño de tu casa, Él es el dueño de tu carro, Él es el dueño de tu destino, es el dueño de tu futuro. Él es el Señor de esta nación, es el Señor de tu vida, de todo lo que tú haces, de tu despertar, de tu acostar. Él es tu Señor, a Él te debes, a Él tienes que rendirle cuentas, a Él tienes que rendirle gloria, honor, porque Él es el Señor. Y sabe que llegará el momento en que toda lengua tenga que confesar que Él es el Señor. Y seguimos leyendo. Entonces, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Muchas veces nosotros estamos buscando una palabra que nos traiga el profeta, una palabra que venga allá arriba del cielo, pero sabe, aquí está tan claro que la palabra está cercana de tu boca y de tu corazón. O sea que la misma palabra que sale de tu boca tiene un efecto sobre tu vida. Y la palabra está tan cerca de tu corazón porque está dentro de ti. Cristo es la palabra, tú recibiste a Cristo, la palabra está cercana. No la busques muy lejos, no la busques en otros. Búscala primeramente aquí adentro, porque la primera forma como el Señor te va a hablar es a tu interior. Y toda palabra que venga de afuera solo será una confirmación de aquello que ya el Espíritu de Dios te ha estado hablando y la palabra que ha estado cercana de tu boca y cercana de tu corazón. Así es que repetimos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Quiero que subraya allí donde dice creyeres en tu corazón. No es lo mismo creer con la mente que creer con el corazón. ¿Cuántos saben que aún uno puede dudar en la mente, pero si no duda en el corazón no hay problema? ¿Sí? O sea, aún la Escritura dice, y no dudares en tu corazón. O sea, el enemigo puede venir a traer dardos de duda, y eso lo hablábamos el domingo pasado cuando hablamos sobre la tentación. Y uno puede por instantes tener una duda en su mente, en su forma de pensar. Pero nosotros somos responsables de nuestros pensamientos. Nosotros podemos ordenarle a nuestra mente qué pensar y qué no pensar. El asunto es que cuando venga un dardo de duda, yo debo de tomar autoridad y no permito que la duda baje de mi mente a mi corazón. Y si yo no dudo con el corazón, no hay problema. La fe se mantiene intacta, se mantiene activa. El problema está en que al venir la duda a la mente, yo acaricie la duda y permita que la duda baje al corazón. Y cuando dudo en el corazón, ahí ya me salí del ámbito de la fe.
Pero muchas veces hay duda que viene a la mente, pero la rechazamos, la reprendemos y nos llenamos del espíritu de fe, que es el Espíritu Santo de Dios, y comenzamos a declarar la palabra misma que nos activa la fe. Entonces no entramos en incredulidad, porque está viva todavía la fe en el corazón. No dudamos en el corazón, aunque por un instante hayamos dudado en la mente. Y es importante que usted no se sienta culpable si por momentos ha dudado en su mente. Siempre y cuando usted no lo haya dejado bajar al corazón, usted no tiene pecado. Usted debe de cuidar el corazón. Por eso la Escritura nos dice que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él mana la vida. No debes dejar que la duda baje al corazón, sino seguir manteniendo el espíritu de fe, creer para que puedas ver lo que Dios ha determinado para ti. Seguimos el verso 10. Porque con el corazón se cree, si usted quiere póngale ahí entre paréntesis fe, con el corazón se cree. O sea, el creer con el corazón es la fe activa que produce los milagros y que produce la salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, o sea, para justificación, pero con la boca se confiesa para salvación. Paro ahí un momentito. ¿Qué quiere decir? Cuando creo con el corazón, ¿qué es lo que tengo que creer? Lo que decía el verso anterior, que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Esto es muy importante, porque no dice que crea cualquier cosa, ni siquiera dice que crea que Cristo fue crucificado por los pecados, sino que lo que tenemos que creer es en el poder de la resurrección. No sé si me explico, porque mucha gente habla de tener fe en su sangre, pero su sangre nos habla de su muerte, no de su resurrección. Usted lo que necesita es tener fe en el poder de la resurrección, porque lo que iba a enseñarnos a nosotros que Él era el Mesías enviado es que Él resucitaría el tercer día de entre los muertos. Él podía haber muerto, haber derramado su sangre, quedarse en la tumba, en la sepultura, haberlo bajado del madero, quedarse allí, y entonces no se hubiese completado el plan de salvación para nosotros. Lo que hizo que nosotros pudiésemos tener salvación es que el Padre lo levantó de entre los muertos al tercer día. El poder de la resurrección es lo que nos garantiza a nosotros la salvación. Por eso cuando usted le predique el evangelio a alguien, cuando usted le habla a otra persona del evangelio, que es poder de Dios para salvación, usted no puede omitir el hecho de que el Padre, por el Espíritu Santo, lo levantó de entre los muertos al tercer día, porque eso es lo que lo hace ser Dios. El enviado, el ungido, el Mesías, en la palabra eterna, que fue levantado al tercer día de entre los muertos. Cuando usted hable el evangelio, usted no se ponga a contar todas las historias. Usted sencillamente diga o le pregunta: ¿usted cree que Jesús fue levantado de entre los muertos al tercer día? Que el Padre lo resucitó. ¿Sabe por qué? Porque Él es el único que ha resucitado. Nadie más ha resucitado. Es el único que ha resucitado. Entonces, cuando se cree en el poder de la resurrección, o que Jesús fue levantado, dice que se cree para justicia, o sea, para ser justificados. El espíritu del ser humano es justificado, es decir, que ya no va al infierno porque la deuda ya fue saldada, ya fue pagada por el Señor Jesucristo. Somos justificados, pero con la boca se confiesa para salvación, para liberación, la liberación de nuestra alma, la salvación de nuestra mente. O sea que es importante nuestra confesión, porque la liberación es un proceso continuo, la salvación es un proceso continuo. Nosotros estamos continuamente siendo salvados de nuestra alma, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestra carne. Así es que lo que confesamos trae salvación o trae liberación. ¿Qué es lo que usted confiesa cada día? ¿Cuál es su confesión? Y no estoy hablando de confesiones positivas, estoy hablando de una confesión de fe que es producida por un corazón que cree en el Señor. Entonces, según es nuestra confesión, así será también nuestra salvación o nuestra liberación. Fíjese que si usted se centra en esto un poquito, y si somos un
tanto entendidos, pues vamos a cambiar nuestras confesiones o vamos a empezar a confesar correctamente para que esto nos ayude a ir siendo salvados o liberados constantemente de aquellas cosas que necesitamos ser salvados. ¿Sí? Así es que verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea que invocar, amados, es algo que viene de lo profundo. Invocar a Dios es, Dios mío, ayúdame. Cuando alguien dice, Dios mío, manifiéstate, Dios mío, ayúdame, es porque usted está creyendo en ese Dios al cual está invocando, ¿cierto? Cuando usted clama, clamar, invocar, es como clamar, es porque usted cree en aquel a quien usted está clamando o está invocando. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, usted no puede creer en alguien de quien nunca le han hablado. Tiene que haber oído primero acerca del Señor para poderle invocar. Cuando a usted alguien le ha estado hablando del Señor y le habla que resucitó de entre los muertos, que murió por sus pecados, que hizo maravillas, y en el momento de una necesidad usted lo empieza a invocar, es porque usted se acuerda de aquel del cual le han hablado, ¿cierto? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando la Escritura habla de cuán hermosos son los pies de los que anuncian, inmediatamente nosotros entendemos que esta gente está yendo a algún lugar. Si no, no hablarían de los pies, ¿verdad? Porque si se trata de que uno tenga una oficina en un lugar y allí esté sentado solamente hablando, no hablarían de los pies. Yo creo que está bien claro que esta gente se movilizaba, iba, ¿verdad? Y por eso, y aún en Isaías habla de los pies de los que vienen sobre los montes para traer buenas nuevas. O sea que está hablando de una acción nuestra de ir para llevar las buenas nuevas de salvación. Y bendice los pies de los que declaran o proclaman la paz y llevan las buenas nuevas. Y cuando están hablando de paz, no están hablando sencillamente de alguien que haga una marcha por la paz o que diga que haya paz en la ciudad. Está hablando del shalom perfecto, que tiene que ver que el hombre entre en amistad con Dios. O sea, el hombre estaba peleado con Dios, enemistado con Dios, pero cuando vino el Señor Jesucristo, Él hizo la paz entre Dios y los hombres. Él vino para recuperar lo que se había perdido y para que ya no fuéramos enemigos de Dios, sino que estuviéramos en paz con Dios, con el shalom perfecto en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Entonces, todo aquel que lleva las buenas nuevas, el evangelio que es para salvación, todo aquel que predica al Cristo que murió pero que resucitó para darnos vida y vida en abundancia, es un pacificador, porque lo que está es ministrando en el ministerio de la reconciliación para que el hombre se vuelva amigo de Dios y se haga la paz completa entre los hombres y Dios. Entonces, todo aquel que predique el evangelio es un pacificador, en el sentido de que está conectando a los hombres de nuevo con Dios a través de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces aquí lo que acabamos de leer dice, la gente no puede invocar a Dios si no lo conoce. Y la gente no puede conocer a Dios si no ha oído. Recuerde que al principio dijimos que la importancia o el factor de diferencia más importante entre la fe en el antiguo pacto y el nuevo pacto es que en el nuevo pacto incluye oír la palabra. Entonces dice, ¿cómo esta gente va a invocar si no creen? ¿Y cómo van a creer si no han oído? O sea que el oír tiene un detonante importantísimo. Por eso usted debe de cuidar lo que oye, ¿verdad?
tiene que cuidar su oído natural y su oído espiritual. Y para oír el evangelio tiene que haber quien lo predique, y para que haya quien lo predique tienen que ser enviados a predicar el evangelio. Aquí no hay excusa, porque ya hace 2000 años el Señor Jesucristo los envió. Y hace 29 años yo ya los envié a todos a predicar el evangelio. Así es que nadie diga, no, es que a mí no me han enviado, estoy esperando ser enviado. No, hace 29 años ya fueron enviados a predicar el evangelio, ¿verdad? 27 años, no sé. Entonces, es importante que aquel que sabe que el Señor Jesucristo le redimió, le salvó, también lo envió. Siempre el Señor Jesucristo decía, venid a mí. Y luego que venían a Él, ¿verdad? Para que vengan a mí los trabajados, los cargados, yo los haré descansar. Él les daba la palabra y después los enviaba. Él nunca les decía, quédense conmigo por sécula seculorum, vénganse, vamos a irnos eternamente. No, sí, aún los que estuvieron más cerca de Él solo estuvieron 3 años y medio con Él, ¿verdad? Entonces después los enviaba, los envió a todos, envió a los 70, envió a los 12, envió a los 3, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos a las naciones. El que creyera y fuera y bautizado será salvo. Vayan, hagan lo que tienen que hacer, hagan la obra que tienen que hacer. O sea, Él nunca los retuvo en una sinagoga, ni en un templo, ni en un lugar de reunión para que estuvieran solo allí, ¿verdad? Adorando, cantando. No, tenían que ir a salir y hacer una obra, un trabajo que tenían que hacer para llenar del evangelio toda la tierra. Ahora, es importante que entendamos qué es lo que tenemos que hablar y qué es lo que tenemos que predicar, porque ya dije que no hablamos de nosotros mismos, tenemos que hablar de aquel que es el que es poder de Dios para salvación. Entonces es importante que cada uno sepa que ya fue enviado. Entonces, verso 16. Muy importante, verso 16. Dice, mas no todos obedecieron el evangelio. Es decir, aun aquellos que escucharon, no todos obedecieron, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Fíjese que el verso 17, donde dice, así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la Biblia Pechita, el verso 17 dice, ahora pues, la fe viene por escuchar atentamente la palabra de Dios. Si esta es la versión original más apegada al arameo que tenemos, que dice que la fe viene por escuchar atentamente la palabra del Señor. Quiere decir que cuando usted está escuchando la palabra, más vale que la escuche atentamente. No como quien escucha una novela, un cuento, sino que la escuche con atención, atentamente, porque dice la Escritura que esto le provocará fe. Y como nosotros necesitamos vivir en fe y caminar en fe, porque mis amados, las cosas en el mundo, lo siento mucho, no se van a poner mejores. Quisiera decirle que se van a poner mejores, pero no le puedo decir. Las cosas van a ir de mal en peor en el mundo. Pero nosotros, si nos llenamos de fe, si vivimos en fe, si vivimos en la naturaleza del Señor, no temáis, dice el Señor, ya yo he vencido al mundo. O sea, aunque las cosas estén mal, nosotros no estaremos mal si nosotros estamos viviendo en fe. La fe es algo sobrenatural, tiene que ver con naturaleza divina, no es algo humano, no es algo natural, tiene que ver con la naturaleza de Dios, pero vivir en fe es la única manera como podremos sobrepasar todas las dificultades, adversidades y circunstancias que pueda haber a nuestro alrededor, porque nosotros tenemos otra naturaleza, no somos de este mundo. El problema es cuando las personas se enamoran del mundo y de las cosas del mundo, entonces no pueden vivir en una naturaleza de fe que es sobrenatural. Necesitamos no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, como dice la Escritura, para nosotros poder vivir en un nivel espiritual de fe y que no nos afecten las cosas del mundo. ¿Cuándo es que nos afectan las cosas del mundo? Cuando nosotros estamos involucradas en ellas.
cuando nosotros las amamos y somos parte del sistema, nos tiene que afectar. Pero si usted no está metido en el sistema del mundo y usted vive con un espíritu de fe, entonces no tiene por qué ser afectado por el mundo. ¿Me explico? Por ejemplo, el mundo está acostumbrado, la gente en el mundo está acostumbrada a vivir en un sistema de endeudamiento continuo. Si usted se mete en ese sistema de endeudamiento continuo y no ejercita la fe para vivir libre de deudas, entonces usted va a ser afectado por la crisis del mundo. Pero si usted vive en un espíritu de fe, una forma sobrenatural, donde usted no sucumbe a ese sistema de estar endeudado, sino que usted camina de acuerdo a la medida de la fe, porque no le puedo decir cuánto es, porque para cada quien será diferente, usted no será afectado por la crisis del mundo. Entonces necesitamos no estar involucrados con los sistemas del mundo para que en el espíritu de fe nosotros podamos estar de una manera que no seamos afectados, sino que podamos seguir viviendo en la fe. Entonces, dice el verso 16 que no todos obedecieron al evangelio, ya luego vamos a ver por qué no. Y dice también, dije el verso 17, que la fe viene por escuchar atentamente la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes compran, adquieren los CDs, digamos, de las predicaciones y los escuchan durante la semana? Hacen muy bien, porque eso va edificando su fe. ¿Sabe que cuando los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, Él no se las aumentó? Él no les dijo que les iba a aumentar la fe, porque no es esa la forma como se aumenta la fe. De hecho, la fe se ejercita para que provoque o produzca más fruto, pero cuando usted está escuchando atentamente la palabra de Dios, entonces su fe está siendo edificada, está siendo fortalecida para poder sobrepasar las agresiones que puedan venir. Entonces usted hace muy bien en estar escuchando atentamente la palabra del Señor, y usted puede escuchar una vez y otra vez y otra vez, y cada vez va a ser edificado. Ahora, ¿por qué dice la Escritura que no todos obedecieron al evangelio? Están hablando de que se les predicó el evangelio a miles, pero no todos lo obedecieron. Unos obedecieron y otros no. Vaya entonces ahora conmigo a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Desde el verso 1 vamos a leer. Dice, temamos pues. Ese temamos es un amor con respeto, un temor a Dios, no está hablando de miedo. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí nos está hablando de que desde el mero inicio de la creación, Dios hizo todo lo que tenía que hacer. O sea, después de ese tiempo, Él ya no ha hecho nada más, porque Él hizo todas sus obras y después descansó, entró en el reposo. ¿Para qué descansó el Señor? Para admirar la obra, lo que Él había hecho y ver que todo era perfecto, ver que todo era hermoso. Entonces Él ya podía reposar. Obviamente estos días pueden no ser días, cada día pueden ser 1000 años, no voy a entrar en eso, no necesariamente son días como los cuenta usted ahora. Pero lo cierto es que Él hizo todo lo que tenía que hacer y después reposó. Ahora, si el hombre, de acuerdo a la escritura que leímos hace un rato, que dice que en el Antiguo Testamento la justificación
no era por fe, sino que era por hacer ciertas cosas que la ley de Moisés decía, esto serán justificados, encontrarán justicia si hacen esto o lo otro. Entonces en el antiguo pacto el hombre tenía que hacer, estaba en obras, había que hacer cosas supuestamente para alcanzar justicia. Pero cuando viene Cristo, que es nuestro reposo, entonces nosotros entramos en ese reposo porque ya Cristo, que estaba en el Padre, obviamente, ya hizo todas las obras que tenía que hacer, las hizo de antemano. Y si nosotros sabemos que la labor la hace el Señor y que no tengo que hacer nada para alcanzar salvación, solamente creer, entonces si entro en el reposo por la fe, porque no hay manera de entrar en reposo si no es por fe. Cuando entro en el reposo por la fe, entonces puedo recibir la gracia del Señor, puedo caminar en la fe de Dios, puedo caminar en la gracia del Señor, puedo creer en la salvación, aunque yo no haya hecho nada, pero Cristo resucitó de entre los muertos para hacerme salvo. Puedo creer por la fe y sabe, mi amado, si usted no entra en esa dimensión de fe que es equivalente al reposo, usted no podrá predicarle el evangelio de salvación a nadie. Porque usted no puede hablar de un reposo si usted no vive en reposo y sigue haciendo obras queriendo ser salvo. ¿Me explico? Hay muchas personas que todavía viven en culpabilidad por la vida del pasado. Porque yo hice, yo maté, yo adulteré, yo forniqué, yo fui homosexual, yo esto, lo otro. ¿Sabe? Usted necesita entender que cuando el Señor Jesucristo le limpió de una vez y para siempre, y que si usted creyó de todo corazón y usted confesó que Jesús es su Señor, Él le limpió, Él le redimió y todo su pasado está en el fondo del mar y Él no se acuerda más. Le digo esto, bendito sea Dios. Amados, porque si no hubiera sido así, ninguno de nosotros podría decir que es salvo, si no hubiera sido así. Pero necesitamos entender que esa es la gracia y la misericordia de Dios y creer por fe que realmente fuimos limpiados. Porque si no lo creemos, la culpabilidad nos hace volver a las obras del tiempo antiguo. O sea, la gente con culpa, aunque haya confesado a Jesús, empieza a hacer obras para ganarse la aprobación de Dios, cuando realmente nosotros podemos amar a Dios solo porque Él nos amó primero. Cuando recibimos el amor de Él y sabemos que Él nos amó, ese amor en nosotros puede volcarse a Él y podemos amarlo a Él. Pero si no aceptamos, no entendemos y no está penetrado en nosotros que Él nos amó como éramos, perdidos, podridos, como estábamos. Él así nos amó y wow, qué misericordia de Dios tan grande que me amó así. Entonces yo puedo entrar por la fe en esa dimensión de la gracia del Señor, en donde no hay diferencia entre uno que fue un homicida y uno que fue supuestamente santo, que no hacía nada. Ni fumaba, ni bebía, ni bailaba apretado. Pero ambos venían del mismo infierno. Ambos tuvieron que por la fe creer que es en Jesucristo, no en sus buenas obras. Porque alguien puede decir, yo no le hago mal a nadie, entonces yo voy al cielo. No es cierto, esa no es una obra que lo hace merecedor de la salvación. Solamente el sacrificio del Cordero y el poder de su resurrección. Entonces, bendito sea Dios. Pero si no entramos en el reposo, no podemos hablarle a nadie de un evangelio de poder, porque el evangelio de poder es para salvación y para que la gente entre en el reposo del Señor. Pero alguien que viene de hacer obras y confiesa a Jesús y sigue por la culpabilidad haciendo obras queriendo agradar a Dios, no ha conocido el reposo del Señor. Cristo es nuestro reposo y esto no tiene nada que ver con que guarde el sábado o guarde el domingo o guarde el día que sea. No tiene nada que ver con esto.
esto porque alguien puede no trabajar todo un día y no estar reposado en su interior. El reposo tiene que ver con la convicción de que soy libre, convicción de que soy salvo, convicción de que soy redimido, convicción de que no voy al infierno, convicción de que iré al cielo, estaré reinando con Él, convicción de que porque el santo vive en mí, he sido santificado, no importa cómo era antes, Él ya no mira mi pasado. Él está viendo la obra de Cristo en mi vida. Pero eso solo lo puede recibir por la fe. Y aunque a usted le parezca muy sencillo lo que estoy hablando, lamentablemente mucha gente, por cuanto no recibe con fe la palabra, no les aprovecha, como dice la Escritura. Al no creer en el Evangelio, seguimos viviendo como vivíamos antes de Cristo y no vemos diferencia. Y muchas veces usted dice, pero ¿y qué diferencia hay entre este que dice que es cristiano o creyente y este que no lo es? Si los dos viven iguales, los dos están en pobreza, los dos están endeudados, los dos no pueden prosperar, los dos están mintiendo, los dos. Entonces, cuando no hay una diferencia tangible, visible entre las personas, es porque algo pasa que no ha podido entrar en su reposo o no ha creído en la obra redentora de Cristo. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Y saben, los cambios son provocados de adentro para afuera, son provocados por el Señor. Obviamente yo tengo que ser dócil a la voz del Espíritu, pero los cambios no son porque yo digo, ay, voy a dejar de hacer tal cosa. Los cambios son porque el amor de Dios en nosotros es tan grande, tan fuerte. El nivel de fe se levanta de tal manera que yo digo, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Yo quiero agradarlo a Él. Quiero agradar a mi Señor. Necesito de ti, Señor. Y la fuerza del Espíritu Santo, el poder, la unción, la gracia del Espíritu Santo son mi ayudador para poder salir de la condición de antes. Pero la gente solo por esfuerzo propio nunca podrá ser libre. Hay gente que puede decir, no, pero es que yo tengo fuerza de voluntad. Yo digo hoy dejo de beber y dejo de beber. Está bien. Yo digo hoy dejo de fumar, dejo la droga, deja la droga. Pero sabe, ni dejar de beber, ni dejar de fumar, ni dejar la droga, ni dejar las mujeres le hacen a usted salvo. Qué silencio. ¿Me explico? Los alcohólicos anónimos hacen esa promesa todos los días, pero eso no los hace salvos. Solo el poder de la resurrección de Cristo nos hace salvos. Porque Él resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Hay cambios que uno puede hacer conscientemente, humanamente, y siguen siendo humanismos si no es Dios quien nos redimió. Hay cosas que uno por esfuerzo humano las puede estar controlando, pero como yo digo, llega un momento en que se le ven las costuras y se le revientan. Llega un punto en que ya usted no puede en su propia fuerza seguir manteniendo una conducta de vida. Pero cuando es Dios, cuando el Espíritu de Dios tocó tu genética y la transformó, cuando el Espíritu Santo te hizo nacer de nuevo y fuiste una nueva criatura, tienes una nueva naturaleza y la naturaleza espiritual aborrece el pecado y aborrece lo carnal. Cuando tienes una nueva naturaleza no quieres más porque la fe en ti te hace agradar a Dios. No quieres saber de aquello, aborreces el pecado. Pero cuando es por esfuerzo propio te durará 1 mes, 2 meses, 3 meses, según la fuerza de voluntad. Y después vuelves a lo mismo. Entonces necesitamos ese toque poderoso del Señor en nuestras vidas. Y bueno, Dios acabó todas sus obras. Nosotros solamente tenemos que declarar que es hecho lo que Él ya hizo para que se active en la tierra. Y quiero que vamos a terminar con Hebreos 11, que usted sabe que es el capítulo de la fe. No lo vamos a leer todo, pero unos cuantos versos al principio. Hebreos 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Usted no puede dudar. Para tener fe en el corazón debe de tener certeza de lo que se espera. Pero lo primero que esperamos nosotros es la venida del Señor Jesucristo
lo primero que esperamos es la manifestación de Cristo a nuestras vidas. Lo primero que esperamos es estar juntamente con Él, porque ¿de qué le sirve tener certeza en que esté esperando un carro nuevo si usted no está esperando el retorno del Señor? Porque alguien puede decir, no, yo tengo fe que el Señor me va a dar la casa. Sí, está bien, pero lo primero que usted debe de tener fe es que el Señor Jesucristo viene otra vez y que usted va a estar reinando con Él y que usted tiene un lugar en el cielo con Él y que el Señor quiere que usted viva de una manera diferente, que pueda ver la manifestación de su gracia en su vida. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo quisiera agregarle algo. Me gustaría encontrarme con el autor de los Hebreos para que nos pusiéramos de acuerdo y le agregáramos un pedacito ahí. Yo quisiera decir la convicción de lo que no se ve con el ojo natural, pero que sí se ve en el ojo espiritual. Porque la fe es activada por lo que tú ves en el ámbito del espíritu. No lo estás viendo aquí, pero lo estás viendo en el espíritu. Tú sabes que está, sabes que, como dice, está en la nube, pues de la nube lo bajo fácilmente, ¿verdad? Entonces, aunque tú no veas, porque a Cristo no lo ves, ¿cierto? No podemos ver a Cristo, pero en el espíritu sí lo puedes ver. Hay muchas cosas y riquezas espirituales y naturales y de todo que no las ves con este ojo, pero en el espíritu las puedes ver. Yo considero que es necesario para que la fe sea activada, que tengas una visión espiritual de aquello que estás esperando o de aquello que estás creyendo, porque esa visión espiritual te permite seguir creyendo. ¿Cuántas veces en medio de una situación difícil lo que te mantuvo, lo que te sostuvo fue visualizar en el espíritu la promesa del Señor o la palabra que habías recibido o lo que Dios te dijo y creíste en ello? Y no lo ves, pero lo ves espiritualmente. No lo tengo físicamente, pero lo tengo espiritualmente. ¿Cuántos aquí saben que son salvos? No lo ve, ¿verdad? Pero lo sabe, lo cree, está seguro por la fe. Por la fe. ¿Y a cuántos Dios les ha dado promesas? Yo sé que a muchos les ha dado promesas materiales. Voy a particularmente a quién el Señor le ha hablado que va a ir a una nación en particular a la cual no ha ido todavía. Levánteme su mano, ¿ok? Bien, usted no ve el boleto todavía, ¿verdad? Ni la plata la tiene para ir, pero usted en el espíritu lo ve. Entonces, si lo ve en el espíritu, su fe está activada para recibir aquello que Dios le prometió. Entonces es importante no solo que no se ve, pero que se ve en el ámbito del espíritu, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuántos creen que todo el universo fue constituido y creado por la palabra de Dios? Ahora, usted no puede ver la palabra de Dios, ¿verdad? No la puede ver. Naturalmente no puede ver la palabra no se ve. Pero ¿cuántos creen y en el espíritu ven el poder creativo que tiene la palabra de Dios? Y entonces pueden saber, entender y creer que todo el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y si usted cree que todo el universo fue constituido por la palabra de Dios, ¿podrá creer también que usted puede seguir recreando cosas por la palabra? Unos 4 creen. Mire, yo estoy aquí para activarlo a usted, que usted crea. Que usted puede crear cosas por la palabra, por revelación. Usted decide declarar cosas que aunque no se ven, usted cree y se ejecutan. Porque la palabra tiene un poder creativo y cuando sale de nuestra boca pueden ordenar cosas, alinear cosas, recrear cosas. Cuando usted como ministro del Señor, como hijo de Dios, se encuentra con alguien que tiene la vida torcida y usted le habla el evangelio y le dice que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día para darle vida y vida en abundancia, y la persona decide creer, y usted mira en el espíritu que tiene la vida así, mire,
torcida totalmente, ¿usted cree que la declaración que usted haga por la palabra a la vida de esa persona puede alinearle la vida? Pues si lo cree va a suceder. Usted le alinea los pies al diseño correcto. Y si la persona ya nació de nuevo, está recibiendo la promesa del Señor, entonces esa persona podrá alinearse. Tenemos muchos testimonios y por eso dice que por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio delante del Señor, porque creyeron. Así es que todo, amados, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No se veía la palabra, no se veía la materia, pero por la palabra fue hecho. Igualmente hoy día puede ser hecho. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué? Diga conmigo, testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nosotros decimos, es que mi objetivo en esta vida es agradar a mi Padre. ¿Cuántas veces hemos dicho, verdad? Yo lo que quiero es que Dios tenga contentamiento conmigo. ¿Qué dijo el Padre acerca de Jesús? He aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o contentamiento. Quiere decir que Jesús tenía fe, porque para que Jesús haya agradado al Padre tiene que haber sido por la fe. Yo creo que sin fe Jesús no podría haber decidido ir a la cruz. Sin fe era imposible. ¿Cuál era la fe de él? Que iba a resucitar el tercer día. No hubiera ido si no es por la fe. Entonces, ninguno de nosotros puede agradar al Padre sin fe. ¿Sabe por qué? Porque fe es la naturaleza de Dios. Y aun cuando la Escritura dice, tened fe en Dios, el original dice, tened pues la fe de Dios. Y si la fe es la naturaleza de Dios, porque es creer en lo que no se ve, porque si Dios no tuviera fe, no hubiese creado el mundo de lo que era invisible. Él tenía fe en que la palabra iba a crear todo el universo. Entonces, si esa es la naturaleza de mi Padre y de su Padre, y usted tiene la genética porque ha nacido de nuevo, la genética del Padre, usted hace lo que el Padre hace y tiene la misma naturaleza. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que aún no ha creído en el Señor Jesucristo no puede agradar a Dios, porque aún su fe no ha sido manifestada. Y por mucho que haga buenas obras, y por mucho que sea alguien generoso, caritativo, dadivoso, que da becas, que regala a los pobres, que sin fe, si no lo hace por la fe en Dios, no vale delante del Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es más, ¿sabe que la Escritura dice que todo lo que no procede de fe es pecado? ¿Lo ha leído? O sea que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser iniciado o generado por la fe. ¿La fe en quién? En Dios. La fe en Dios, en el Hijo de Dios. No fe en usted mismo, no fe en el doctor, no fe en la pastilla. Hoy día todos tienen fe en la moringa, ¿verdad? Y antes era en la calaguala o en el noni o en el qué sé yo. Nuestra fe tiene que ser en el Señor. La fe en Dios. Creer con el corazón. Cada quien sabe si es un incrédulo o no. Cada uno sabe. Porque ya le dije, no es el asunto de que dude a veces con la mente, es si dudamos con el corazón. ¿Cómo venimos cuando hay un llamado al altar? ¿Con qué actitud venimos? Dice la Escritura que el apóstol Pablo vio la fe de ellos que tenían fe para ser sanados. Entonces les ministró sanidad.
Cuando a veces hay un llamado, venimos con fe, así como una fe expectante, como que es el último chance, como que es la última opción, como que así como aquella mujer cananea, ¿verdad? Que se metió en medio de la multitud para tocar el borde del manto de Jesús. ¿Sabe? Eso es un requisito indispensable para nosotros obtener las cosas, o no solo cosas, sino espiritualmente los favores de Dios, el acercarnos con fe, porque dice, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Porque si nos acercamos a Él, tenemos que acercarnos con fe, sabiendo que Él va a responder. Porque si nos vamos a acercar, pero pensando, ay, no, si a mí Dios no me oye, uy, yo ya tengo años de estar orando por lo mismo y no tengo respuesta, pues así nunca va a tener respuesta. Porque el que se acerca a Él tiene que creer que Él va a responder. Él no es un Dios sordo, Él no es un Dios mudo, Él es un Dios que nos ama. Pero revisemos cómo anda nuestra fe. Y si sabemos que el oír atentamente la palabra de Dios edifica nuestra fe, ¿por qué no comenzamos a escuchar atentamente la palabra del Señor? Usted puede escuchar la Biblia narrada, puede escuchar mensajes de fe, mensajes de la palabra del Señor, sabiendo que eso va a edificar su fe. En lugar de escuchar chismes, yo no sé cuántos aquí miran noticias, ven, escuchan. Y no digo que está malo ver las noticias, el problema es cuando todo lo que oímos son malas noticias y eso toma nuestro corazón y en lugar de estar escuchando las noticias del cielo, estamos escuchando las noticias terrenales que matan la fe. ¿Cuántos saben eso? El estar escuchando cosas negativas que ocurren en la tierra mata la fe. Porque hay personas que hacen de eso aún una dependencia. Pero si usted se conecta y se sintoniza para escuchar las noticias del cielo, usted va a ser edificado en fe y va a poder revertir las cosas que están ocurriendo alrededor. Necesitamos esa naturaleza de Dios, naturaleza espiritual, para poder caminar en la fe del Hijo de Dios. No hay manera, no hay otra manera para agradar a Dios si no es a través de la fe. Póngase en pie esta mañana, por favor, o este mediodía. Pastor Elías, ¿quieren venir, por favor? ¿Sabe? El Señor Jesús comparó la fe a un granito de mostaza, son tan pequeñito. O sea que en sí no necesita una grandiosa fe, solo necesita ejercer la que tiene. Pero medite por un momentito en quién tengo fe o en qué tengo fe, en quién cree o en quién no cree. ¿Cuántas veces hemos dicho, ese doctor sí le tengo fe yo? Viera qué bueno, cómo acierta, yo le tengo fe a ese doctor. Mejor téngale fe al Señor. Si usted tiene fe en Dios, Él usará el medio que Él quiera y como Él quiera. Y hay cosas que no tienen sentido que Él le puede decir que usted haga, pero si los hace en la fe de Dios, le van a funcionar. Pero creemos en primer lugar con nuestro corazón, creemos al Señor para salvación aún nuestra. Creemos que Él borró todos nuestros pecados, creemos que Él es fiel y justo, creemos que Él tiene cosas mejores para nosotros, creemos que nuestro futuro está en sus manos, creemos que el futuro de nuestros hijos están en sus manos. Hay gente preocupada por sus hijos. ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo va a ser? Aquí ya no se puede vivir, yo voy a ver cómo lo saco a otro lugar porque no sé qué destino les espera. Si tus hijos son los hijos de Dios, si tú tienes fe en Él, Él tiene cuidado de ellos donde quiera que estén. Revisa tu fe esta mañana, este mediodía. Platica con el Señor como tú lo sabes hacer. Si quieres arrodillarte, sentarte, hablarlo, como tú quieras, o si lo quieres hacer mentalmente, pero platica con el Señor y dile, Señor, yo quiero agradarte. Y sé que sin fe yo no te puedo agradar. Quiero revisar la fe. Quizá
hemos perdido aún la esperanza, aún puede ser que estemos negativos respecto a la comisión que el Señor nos dio. Y podemos decir, ay, es que yo no veo, es que la gente no quiere, es que es tiempo de reactivar nuestra fe. Padre, en el nombre de Jesús este día, queremos decirte que recibimos tu palabra, que tu palabra es espíritu, es vida, es verdad. Queremos ser agradables a ti, papá. Queremos caminar en fe, con la certeza de lo que esperamos y la convicción aún de aquello que no vemos, pero que en el espíritu lo vemos. Queremos agradarte a ti, queremos entrar en tu reposo, sabiendo que tú, Señor, nos has liberado, tú nos has dado vida nueva, vida en abundancia, pero que también nos has enviado para predicar a otros el evangelio que es para salvación. Espíritu Santo de Dios, en medio de un mundo de incredulidad, necesitamos creer más que nunca. Activa nuestra fe. Queremos renunciar al materialismo esta mañana. Queremos renunciar al humanismo esta mañana. Queremos renunciar a las malas noticias que han venido para apagar la fe en nosotros. Queremos renunciar a las cosas que hemos visto con nuestros ojos naturales que nos han impedido ver el diseño espiritual. Declaramos este día que somos activados en la fe por la palabra, que tu palabra viene, Señor, para activar, para provocar en nosotros una pasión por ti, para provocar en nosotros un anhelo ferviente, Señor, de caminar contigo. Señor, que la fe pueda ser incrementada, que este día podamos tener la fe de Dios, fe para ser sanados, fe para ser liberados. En el nombre de Jesús declaramos un tiempo nuevo, un tiempo nuevo. Tengo una dirección del Señor. Hay personas aquí sin trabajo. Si hay personas que no tienen trabajo, pero tienen fe que el Señor se los puede dar, quiero que pasen al frente, por favor. Personas que no tienen un empleo. Y han estado necesitando un trabajo. Tengo una dirección del Señor que Él va a dar trabajos este día, empleos. Pero usted necesita creer que el Señor lo puede hacer. Aleluya. Necesita acercarse creyendo. No sé por qué siento que hay más personas. Usted necesita un trabajo, una fuente de ingreso. Aleluya. Vamos a ponerlos todos en la misma. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Oh, que amai socorro, bababaiso. Oh, que rememei sica, bababaiso. Erremei se que rebebei surubai, siaba, babaraba. Oh, remei soco, bababababa. Estoy recibiendo que hay una persona, creo que es un varón ya mayor, bueno, no tan mayor, pero mayor de 50 años y que dice, ¿y yo para qué si de mi edad ya nadie le da trabajo a la gente de esta edad? El Dios que yo conozco, que es un Dios sobrenatural, no hace acepción de personas ni de edades. Cuando su mano de poder está, todo lo imposible se vuelve posible. Aleluya.
Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios. Y kamai sokomai si baba, ori mama mama y sukuma mama, heki amai sukuma mama. Para usted el llamado. Y kamai sokoma mama, heke rememe y su amama, oya mama y sukuma mama y arama. Declaramos el ambiente del cielo en la tierra. Declaramos el ambiente sobrenatural en este lugar. Donde se pierde todo límite y toda frontera. Donde todo lo imposible se vuelve posible. Hoy Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Y mamá y socoma mamá marama. Y carrabababababababa. Declaro espíritu de fe en tu vida. Espíritu de fe en tu vida para creer que Dios tiene para ti ese trabajo que tú necesitas. Lo soltamos del cielo. Lo soltamos, lo desatamos. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Oye, mamá, y no importa tu nacionalidad y no importa tu edad, sabrás que el Espíritu de Dios es el que lo hace. Espíritu Santo, sea activada la fe en tu vida ahora. Sea activada una fe sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Oye, Espíritu Santo, una renovación de la mente. Rama y sucuba, ba, 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 ba. R-me-me-me-me, sucuba, ba, 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 ba. Ra-ba, ba, 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 ba. Y sica, ba, 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 ba. Produzcase, Señor, produzcase, produzcase. Orreme y sucuba, ba, 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 ba. Es soltado, es soltado, es soltado para ti. Recíbelo, pon tus manos como en actitud de recibir, así como que recibes lo que viene para ti. Declaro que viene, se suelta el trabajo que tú necesitas en el nombre de Jesús. Oh, rabai sukuma mama ramama. Oh, rebebebe y socoba ba 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 ba. En el nombre de Jesús es soltado todo aquello que te liga, todo aquello que te impide avanzar. En el nombre de Jesús es soltado. Vamos, da 3 pasos hacia adelante. Da 3 pasos hacia adelante en fe. Es que tienes que arrancar con el pasado, tienes que cortar con el pasado. Desligamos el pasado de ti. No tienes nada que ver con el pasado, no determina tu futuro, porque lo que viene para ti es mejor, es superior. En el nombre de Jesús no hay nada que esconder, no hay nada de lo cual tengas que avergonzarte. Tu futuro es brillante, la luz del Señor está sobre ti para darte el futuro que esperas. Rama y suba, ba, 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 ba. Sea llena del Espíritu Santo ahora. El Espíritu de Dios te toma. Eres libre de ansiedad por la palabra. El Espíritu de Dios sobre ti. Ahora, 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 ahora. Habla las lenguas que vienen a tu boca. No tengas temor, háblalas, háblalas, que es la fe de Dios que está siendo activada, está siendo incrementada en ti. El Espíritu Santo te llena ahora. Rama, mamá, y suba, ba, 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 ba. Seas llena, 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 llena de la presencia del Señor. Isa, recibe tu milagro, recibe lo que necesitas, recibe ese trabajo, recibe. El Señor lo diseña para ti. Es un nuevo tiempo, un nuevo día, una nueva estación, una nueva temporada. Habla las lenguas. No sueltes, no dejes de hablarlas. Háblalas, háblalas, háblalas. Ahí. Y bautiza al Espíritu de Dios. El fuego de Dios, el fuego de Dios. Vas a ser usada poderosamente. El fuego de Dios, muy determinada. El fuego de Dios sobre ti. El fuego de Dios. Sigue. El poder de Dios
Soltamos, desatamos ese empleo que necesitas, ese trabajo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te desligamos de todo fracaso, te desligamos de todo espíritu de fracaso en el nombre de Jesús. Toda condenación es anulada por la palabra y declaramos un tiempo nuevo, un tiempo nuevo, un tiempo nuevo, un tiempo nuevo. Seas libre, libre en tu mente, libre de culpa, libre en el nombre de Jesús, libre para recibir. Y lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para ti, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Yo veo como una catarata del cielo que cae sobre ti, que te limpia, que te limpia, que te limpia. Es un nuevo tiempo. Búscame, dice Dios, de todo corazón. Él es un Dios fiel, Él es un Dios fiel. Y yo tengo una dirección del Espíritu. Necesito una pailita y agua para lavarle los pies y una toallita. Aleluya. Hermano Martín, cuando venga la pailita, el agua, necesito que le lave los pies y que empiece a profetizar sobre él un nuevo caminar, un nuevo tiempo, un nuevo día, un nuevo caminar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. ¿Puedes sentarlo ahí? Sí. Gracias. Siéntate, Eduardo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Declaramos que el camino es limpiado, es allanado. Declaramos, Señor, nuevos comienzos. Ya la van a traer, pero... Y carrabababaiso. Y camaisoko babababa. Soltamos ahora por la palabra, por la fe, Señor, lo que Él necesita, Padre. En el nombre de Jesús se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho. Declaramos que hoy es un día determinante para algunas personas. Un día de un nuevo comienzo, de un nuevo caminar. Y kabababaisu, y kamaisu kurubababa, y kababa. Rigo, puedes venir. Y kabababaisu kobabababa, y que remememe sokobabababa. Declaramos, Señor, una renovación en la mente de este varón. Declaramos que las cosas se alinean a la obediencia a Cristo. Una renovación en su mente por la palabra. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, sí, Señor. Soltamos ahora, Señor, ese empleo. Que yo no veo un empleo sin un negocio. ¿Ha estado pensando en un negocio? De ventas. Ok. Entonces eso es lo que le voy a soltar, porque no veo un empleo sin un negocio. En el nombre de Jesús, desatamos, Señor, todos los recursos necesarios, la dirección, la sabiduría para emprender ese negocio propio que ella ha tenido en su mente. Y declaramos, Señor, por la palabra, que todas las cosas la favorecen, que se alinean al diseño divino y al propósito tuyo, Señor. Tú eres el Dios de toda provisión. La declaro en bendición, la declaro en bendición por la palabra, en el nombre de Jesús. Y carrabababa, todo temor se va. Todo temor en tu vida se va, en el nombre de Jesús. Temor al fracaso se va. Oscar, se va en el nombre de Jesús. Eres libre de temores por la palabra. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Eres victorioso. Se suelta para ti lo que Dios tiene en el nombre de Jesús. Ahora
Eres libre de temores y ansiedades que había aún en el vientre de tu madre cuando aún no habías nacido, porque hubo amenazas contra ti. Pero declaro por la palabra que el Dios del cielo hoy se vuelve a tu favor, y en el nombre de Jesús eres libre. Eres libre en el nombre de Jesús. Sean abiertos tus oídos espirituales, sean abiertos en la fe de Dios. Oh, por la palabra, venga ese empleo en el nombre de Jesús. Hoy yo veo que el Señor quiere usarte para predicar el evangelio, hermano. El Señor quiere que tú lleves la palabra a muchos que están a tu alrededor y que no te resistas en el nombre de Jesús. Ramay socoba ba 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 rbbb sucuba ba 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 rbbb. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios. Y ba 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 ba. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, 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 gracias. Hay gracia y favor de Dios en tu vida. Dios quiere una mayor definición en tu vida, porque mucho ha depositado el Señor en ti. Oh, Rabai, Socobabai. Sea lleno del poder de Dios. Sea lleno del poder de Dios ahora. Una definición sobre ti en el nombre de Jesús. Y cababababababa. En el nombre de Jesús. 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 Y cababababa y socobabababa. Roger, un momentito. Aleluya. Cabai socoma mamá. Y cababai. Cree. Levanta tus manos, Gabriel. Rigo, ¿quieres venir? Dios te ha traído por un propósito grande en tu vida. No solamente tiene que ver con filmación, tiene que ver con tu llamado, tiene que ver con el propósito de Dios para tu vida. Dios te ha traído para llenarte. Como una fuente brotará el Espíritu de Dios dentro de ti, para darte tiempo de reposo y de refrigerio, para que te encuentres con tu Padre, aquel que te diseñó en el vientre de tu madre y te apartó para propósitos grandes, porque te ha llamado el Señor para predicar el evangelio, porque te ha llamado el Señor para predicar de los perdidos y tener compasión y misericordia de aquellos que aún no le conocen, de los que están en drogas, los que están en pandillas, los que están en narcotráfico. Y Dios te usará poderosamente, pero primero necesitas encontrar el reposo. El Señor te ha traído para que entres en el reposo de tu Padre, para que descanses de tus obras y puedas conocer las suyas. Bendito sea tu caminar, bendito tu llamado, bendito tu ministerio, bendito tu propósito, bendita la mujer que Dios tiene para ti, en el nombre de Jesús. Oh, levante sus manos y alabe al Señor. No sea espectador, métase en el río, métase en el fluir. El Espíritu de Dios está aquí y hay un fluir precioso. Hay un ambiente de gloria en este lugar. Yo quisiera que corran los enfermos aquí a este lugar. Corran los que están enfermos, los que dependen de medicinas. En el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está aquí. Espíritu Santo, muévete con poder. Oh, Santo. Oh, riba y soco, ba. En el nombre de Jesús, el poder de Dios sea manifiesto
Hablamos sanidad, hablamos liberación en el nombre de Jesús. Recibe ahora tu milagro en el nombre de Jesús. Sea activada la fe, sea activada la fe, sea activada la fe. Oh, recibe tu respuesta en el nombre de Jesús. Fuego de Dios ahora. Y recibe por la palabra. Y adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Oh, 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 oh. Espíritu Santo de Dios, tu fuego, tu unción. Oh, oh, sí, 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 sí. Oh, so. Oh, recibe. Oh, vía, y soco, mamá. Recibe la salud, recibe la sanidad. Tus ojos. Oh, Baisoco, siga adorando al Señor. No pare la música. Siga adorando al Señor. Oh, sí. Santo. Oh, sí, Señor. Levanta tus manos, pueblo, adora al Dios Todopoderoso. Oh, sí, Señor. Hey. Recibe el poder de Dios. Poder de Dios. Oh, sí. En el nombre de Jesús, recibe el poder de Dios, Mirna. Poder de Dios para sanar, para liberar. Santo. Oh. Aleluya. Santo. Aleluya. Bendigo. Oh, sí, Señor. Toca sus huesos, toca su cuerpo. El poder de Dios sea sobre ella. Sea activada su fe para recibir el milagro. En el nombre de Jesús. Poder de Dios. Oh, va. Y sí, va. Oh, Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Oh, Padre, Jesús. Santo. Oh, Santo. Oh, va. Y ca va. Oh, va. Oh, va. Aleluya, adora al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Y cama y sé sano y libre por la palabra en el nombre de Jesús. Y va. Oh, sí. Santo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está sobre ti, hermana. Recibe lo que el Espíritu Santo te está dando ahora. Oh, sí. Poder de Dios sobre ti. Recibe y dale gracias al Espíritu de Dios por la sanidad. Oh, gracias, Señor. Gracias. Oh, rababa. Oh, bebé, soco, baba. Oh, kiaba y soco, baba. Bebé, soco, baba. Oh, baba, y soco, baba. Y cama y cerebe y suruba y siaba. Baba, oh, baba, y soco, ma y siaba, baba. Bebé, y soco. Oh, kima y soco, ba y siaba y cerebe y soco, mamá. Y mamá. Bebé, y soco, baba. Tu milagro, Señor.
Tú operando, sé sana, sé libre por la palabra en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos, todo el pueblo alabe al Señor, adore al que vive por los siglos. Dele gracias a Él por lo que hace. Dele gracias al Señor por lo que ya hizo. Seas activada en el nombre de Jesús por la palabra. Oh Santo Espíritu de Dios, te agradecemos, papá, te agradecemos, papá. Oh Santo, oh Santo, oh Santo. Recibe salud, recibe sanidad por la palabra en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Poder de Dios sobre ella ahora para liberar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y cabay soco mama mama, y carrama y soro ba 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 ba, y amay soco ba 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 ba, rebebe suha, ua ua ua, y kama mama, que rebebe, ba 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 y sa ba ba ba. En el nombre de Jesús, recibe salud por la palabra. En el nombre de Jesús. Y kamama y so ba 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 ba. Y kababa rme suaba. Y karaba ba 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 ba. Tus glándulas sean restauradas. Tu tiroides, tus tejidos, todo tu ser. Hablo restauración. En el nombre de Jesús hablo salud divina por la palabra. En el nombre de Jesús se ha hecho. Ahora recibe en el nombre de Jesús. Alabe al Señor porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Porque no hay otro como Él. Él es el santo, el invencible, el todopoderoso. Santo, oh Santo, recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Recibe ahora por la palabra sanidad en el nombre de Jesús. Santo, dánzale al Señor. Vamos, dánzale. Tú eres una danzora para el Señor. Y en lo que dances recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Vamos, dánzale al Señor. ¡Hey! Gócese. Eres sana, eres libre, eres sana. Aleluya. Aleluya. Gloria. Amados, solo en Él estaremos tranquilos y seguros. Les bendecimos, abrace a su hermano, salúdese, vayan con bien, vayan con paz y estén en una actitud de expectativa, de reposo, de oración. El Señor está con ustedes. Shalom. Los reinos de este mundo
han venido a ser de nuestro Dios.